Creo que no necesita presentación, pero es Poli Sotomayor y en esta plática conocerán sobre el feminismo y la importancia de la lucha de este movimiento. ¿Qué es el feminismo antiespecista y cómo conectan la opresión sexista, el capacitismo y la violencia contra otros animales? Bienvenida, Poli. Gracias por estar en la ola. Gracias. Y gracias a ustedes por estar aquí. Y gracias a la ola también por la invitación. La verdad es que no es por ser palera ni ser acá otra cosa, pero normalmente te invitan a dar estas pláticas, pero no te apoyan para llegar a ellas, no te echan la mano, ¿no? Como para que se realicen estas actividades. Y la ola sí, así que creo que se merece un aplauso, por favor. Al menos yo estoy muy contenta porque me sentí francamente, ¿no? Como atraída, querida por estar de este lado. Y bueno, pues yo les voy a estar platicando sobre feminismo antiespecista y también sobre algunas herramientas que podemos utilizar para que podamos tener recursos contra las violencias. Creo que pues están en esta charla, supongo que saben y han vivido y han sufrido pues diferentes formas de violencia patriarcal. Creo que es algo muy común desafortunadamente en México, es algo terrible siendo mujeres, siendo personas no binarias, siendo personas trans, y que sucede incluso también en contra de los hombres, y sabemos, ¿no?, que existen también violencias patriarcales que impiden que los hombres pues, puedan mostrar emociones, etcétera, etcétera. Sin embargo, el foco que quiero que tengamos el día de hoy es para hablar sobre nosotras, porque al final el feminismo pues, es un movimiento que lo que busca es que podamos mitigar las diferentes formas de violencia que existen hacia nosotras, hacia nuestros cuerpos, y incluyendo aquí también todas esas violencias que también se ejercen hacia cualquier otra persona simplemente por un aspecto de sexismo, que ahí es cuando entendemos también que el patriarcado y la violencia machista afecta a otros cuerpos, no solamente los cuerpos de las mujeres, sino los cuerpos de las personas, insisto, no binarias, las personas trans, las personas a género y los cuerpos de otros animales. Entonces, quiero que hagamos una plática en la que si ustedes tienen dudas en cualquier momento, pues adelante, no hagamos esto como muy escolar, que qué hueva, ¿no? Así de que hasta el final le preguntamos a la experta o yo qué sé, porque en realidad lo que quisiera es que esto se sienta, pues como siempre he tratado de compartir contenido, que pues es entre comunidad, ¿no? Y algunas de ustedes sé que nos seguimos en redes, entonces también está súper bonito que estén el día de hoy aquí. Y de todas maneras quiero empezar con, ahora sí que definiciones bien sencillas, porque a veces creo que ni siquiera se entiende, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien que qué es el feminismo, en muchas ocasiones hay un montón de definiciones, y hay personas que no acaban de entender, ¿no?, qué es. Y esto puede llegar a ser incluso algo que nos lastime en ocasiones, porque como personas que buscamos que deje de existir este desbalance y esta violencia sexista, pues en ocasiones que alguien te diga, no, pues ni siquiera sé qué es eso, que te diga, feminismo es lo contrario de machismo, se siente como, no, espérame, es que en realidad tampoco va por allí, ¿no? Entonces, justo por eso quisiera que platiquemos desde el principio con algunos conceptos, nada más para tenerlos claros, y haciendo aquí este anuncio, del lado izquierdo de la pantalla hay un QR, que ahí es para que me puedan seguir en Instagram, más que nada porque esta presentación se va a subir también en línea, para que ustedes la puedan tener, compartir, o si se perdieron algo, pues ahí la puedan encontrar. Y también porque por ahí estoy compartiendo constantemente artículos, videos y otras cosas que tienen que ver con estas temáticas. Entonces, bueno, ¿qué es el feminismo? ¿A alguien le gustaría, que no se sientan presionadas y si son introvertidas se vale, pero a alguien le gustaría decir así como, pues yo creo que feminismo es esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Se vale si nos da pena. Adelante. La lucha de las mujeres por sus derechos. La lucha de las mujeres por sus derechos. Gracias. ¿Alguien más quisiera definir un poco? Ajá. La lucha de las mujeres para obtener los privilegios, por así decirlo. La lucha de las mujeres para obtener los mismos privilegios. ¿Alguien más tiene alguna definición que quiera compartir? Un movimiento que busca la igualdad. Un movimiento que busca la igualdad. Gracias. ¿Alguien más? Si se fijan estas definiciones, las de este lado son muy parecidas, esta es un poco distinta, pero en realidad podríamos decir que estamos de acuerdo, son compatibles de alguna manera, ¿no? Sin embargo, hay aspectos muy diferenciados, ¿no? Unas se enfocan en que podamos recibir o adquirir o tener acceso a una igualdad, otras se enfocan en hablar de dejar de experimentar violencias, por ejemplo. Entonces, creo que por esas razones que a veces es tan importante contar con una definición. En este caso, hay que reconocer también que hay muchos feminismos.
¿no? O sea, hay un feminismo negro, hay un feminismo indígena, hay feminismos interseccionales, feminismos discas para la comunidad discapacitada, feminismo antiespecista, feminismo ecofeminista, ¿no? Entonces, obviamente va a haber muchas definiciones y todas están bien. No quiere decir que haya alguna que no, pues esta la pateamos y la sacamos, ¿no? Sino que va a haber definiciones que a lo mejor no se articulan con nuestras propias luchas, con nuestros propios movimientos. Y en realidad no tiene nada de malo que no nos sintamos identificadas con algunas definiciones. Lo que sí es el feminismo, y todos los feminismos lo tienen, es una práctica política y ética que busca abolir toda forma de violencia sexista. Y aquí se incluyen un montón de cosas, porque entonces podemos hablar de qué es el sexismo. ¿Que a alguien le gustaría por ahí ofrecer alguna comprensión o alguna definición de qué es? Pues podría ser como la discriminación por tu sexo. La discriminación por tu sexo, gracias. ¿Alguien más? Lo mismo. Pues sí, básicamente no solamente es por el sexo, también por el género. Y por eso es importante en muchas ocasiones entender, bienvenidas, los conceptos. Porque el sexo es algo diferente al género. Vamos a decir que sexo pues es aquello con lo que nacemos, ¿no? Naces con pene, naces con vagina o naces a la intersex, ¿no? Vamos a decir, a la mitad iba yo a decir, pero no es como que la mitad tengas un pene y la mitad vagina, no. Simplemente pues hay características, ¿no? Que pueden ser hormonales o pueden ser biológicas y físicas. Pero el género es algo que se aprende socialmente. Y esa es la parte que creo que es más importante de entender cuando pensamos en feminismo para atacar el sexismo. Como el género es algo que se aprende, entonces se nos enseña qué significa ser mujer y qué significa ser hombre. Y entonces a nosotras como mujeres nos dicen, no, pues tú no puedes hablar fuerte, no puedes tener una actitud de mando, no puedes expresar tu sexualidad de la manera en la que tú decidas públicamente, y tienes que ser cuidadosa y amorosa y gratis de todo el mundo y eres la mamá del mundo, ¿no? Y un montón de otras cosas más, ¿no? El sexismo nos dice que el rol de género implica que tenemos que quitarnos los pelos de todo el cuerpo, de las axilas, del pubis, de las piernas, etc. Y que al final el sexismo acaba igualmente reproduciendo un montón de otras violencias, ¿no? Que tiene que ver con la imagen que podemos tener de nuestra corporalidad, que tiene que ver también con lo que percibimos como parte de nuestra identidad. ¿Se pueden, por favor, bajar la voz ahí al fondo? A quienes están platicando. Ay, les pido de favor que mejor platiquen por allá afuera. Gracias, me sentí como maestra, pero es que si no creo que nos está ahí a todos. Entonces, hay diferentes formas en las que se expresa el sexismo que lastiman incluso nuestra identidad. La forma en la que yo me quiero expresar, la persona con la que quiero convivir, la persona con la que quiero tener una relación sexoafectiva, la forma en la que puedo o no relacionarme con una amistad, ¿no? Como en el caso que pasa con los hombres, que es que, bueno, como eres un hombre, el rol de género dice que no te puedes abrazar, no te puedes besar, ¿no? No puedes tener como un contacto físico, emocional que pueda ser más enriquecedor, porque eso es de mujeres. Y entonces ese rol de decir es de mujeres es porque también hay esta carga, esta connotación en que cuando algo es de mujeres es porque está mal. Eso es la educación de género. Es decir, corres como niño o hablas como mujer. Y peor cuando se le agregan estas otras violencias, que de eso vamos a hablar un poco adelante, que se intersectan, ¿no? Y entonces también se intersecta el edadismo y te dicen pareces vieja, porque ser mujer y vieja es lo peor que le puede suceder a alguien en este planeta, ¿no? Y, o a otras cosas, como, no sé, pareces urraca, entonces intersecta el eres mujer y además animal. La categoría animal es lo peor que te puede pasar, ¿no? Pierdes tu humanidad. Entonces, es desde ahí que lo que podemos entender es que el feminismo busca abolir todas esas formas de sexismo que nos lastiman y que busca deshacerse de todas esas diferencias que podemos encontrar en la vida diaria, en la cultura, en la política, en la economía, etcétera, etcétera. Y que por eso es que no podemos decir que feminismo es lo contrario a machismo. Porque cuando se nos dice así, salen por ahí un montón de vatos que todas hemos visto en Facebook a decirte, es que ni feminismo, ni machismo, ni, ¿no? Y es como, no, es que no es lo mismo, ¿no? O sea, el machismo es la imposición de que hay un género, un sexo, que es más fuerte, más apto y que merece más. El feminismo no. El feminismo no es las mujeres somos más chingonas. El feminismo es no deben de existir violencias que nos estén generando ningún tipo de opresión o discriminación o incluso de sentimiento que no nos gusta.
Y desde ahí es que por eso hablamos de que el feminismo busca una equidad, que no igualdad, que sería buscar que todos podamos estar más o menos en las mismas condiciones, independientemente de nuestros contextos y capacidades. Porque igualdad, pues no puede ser lo mismo, vamos a decir, ¿no? Como una igualdad económica, que un hombre y una mujer ganen lo mismo por hacer la misma cantidad de horas de trabajo y que, pues, no sé, la misma actividad. Pero en realidad eso no sería del todo equidad o feminista, tomando en cuenta que la mujer al llegar a su casa tiene todavía una jornada de cuidado, que puede llegar a tener una jornada como madre, que tiene también otro tipo de jornadas de limpieza, que son roles de género que el hombre no tendrá y que entonces el hombre no debería de ganar lo mismo, porque nosotras tenemos un montón de trabajos no pagados, que básicamente es esclavitud. Que por eso es que es tan importante entender cómo desde el feminismo y otros feminismos como el feminismo antiespecista podemos interseccionar estas otras categorías para comprender cómo minimizar, abolir toda forma de opresión. Y bueno, ¿por qué es importante? Pues claramente porque el feminismo salva vidas. Esto es algo que he platicado un montón de veces en muchos espacios con compañeras, y el decir, bueno, yo antes tenía, no yo, es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero vamos a decir, yo antes tenía una relación en la que pues no me permitían hablar, o no me dejaban hacer lo que yo quisiera, o yo acababa yendo a los partidos de fútbol que él quería, o yendo a los conciertos que él quería, o haciendo otras cosas que él quería, y pues yo no me daba cuenta realmente de cómo esto me estaba lastimando, porque estaba minimizando mi personalidad, mis gustos, mi vida en general. Pero conocí el feminismo, y entonces me di cuenta, ¿no? Estas historias las hemos escuchado un montón de veces, y no solamente es el que te das cuenta en qué momento habías estado sometida sin creerlo, sino que también te das cuenta de que con las herramientas del feminismo logras entender la vida de una manera más libertaria en general. Que ese es el por qué también decimos que el feminismo no solo es una práctica ética y política, sino que también es una epistemología. Y epistemología es una palabra muy fancy y muy bonita que en la academia se usa para decir una forma de entender, o sea, es una forma de aprender el mundo. Y por eso la mejor analogía para entenderlo es cuando hablamos de los lentes feministas, ¿no? Tú antes de asumirte como feminista o como aliada feminista, había cosas que no veías, pero te pones los lentes violetas, los lentes feministas, y de repente dices, eso es violencia, eso no es justo, y empiezas a ver el mundo de otra manera, que es la razón por la que podemos entender también cómo es que es una práctica que se convierte en un motor para entender al mundo en general. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Y bueno, ¿qué es el feminismo antiespecista? Pues el feminismo antiespecista justamente busca abolir, como otros feminismos, toda forma de violencia sexista, entendiendo que su sujeto son también otros animales. Y desde la base de que nosotras y nosotres y nosotros somos animales. Y que entonces estamos compartiendo la misma forma de opresión, que es justamente el sexismo. Ese sexismo que nos dice que el valor de nuestras vidas existe solamente por si somos o no portadoras de un útero, y entonces podemos o no tener bebés, independientemente de si son becerres que se van a convertir después en un cadáver que servirá para alimentar a alguien más, ¿no? O si por nuestra función reproductiva, siendo vacas o borregas o cabras, pues podemos generar, ¿no?, estos fluidos que son la leche, que son para un bebé, y entonces eso se convierte en un producto. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la función del cuerpo y de cómo, a partir de cómo se diferencia una y otra forma de violencia, independientemente de si es humana o no, estamos hablando de sexismo, pero también estamos hablando de capitalismo. Por esto que ahora les decía de que se convierte en un producto, ¿no? Mi útero se convierte en un producto, o la sangre de la menstruación de la gallina se convierte en un producto, le dicen huevo, ¿no?, y se lo van a vender a las personas humanas. O sucede con la fuerza de trabajo, que desde el capitalismo todos somos o un producto, o si no, somos un trabajador, o en el peor de los casos, somos un esclavo. Entonces lo mismo sucede con los demás animales, que en el caso de otras especies no humanas, pues todos los demás animales son esclavos en realidad, porque nadie firma, ¿no? Nadie pone su patita, su huevita y dice, yo con consentimiento voy a trabajar recogiendo la basura como burro para llevarme tal, no sé, bote que lleva una persona. Entonces, en realidad ahí es cuando también comprendemos cómo es que este juego que existe económico sobre la fuerza de trabajo cumple un papel indispensable en la comprensión de la violencia patriarcal. Y que es la razón por la cual el feminismo antiespecista
tiene como este lazo que existe para la comprensión de nuestros cuerpos, sus cuerpos, pero también identificar cuáles son estas razones por las cuales desde la cultura entendemos de forma distinta aquello que es o no un producto, ¿no? Y aquí la palabra clave es carne, ¿no? La carne se entiende como aquello que es inerte, que ya no es un cuerpo vivo, mientras que el cuerpo lo entendemos como una categoría política, ¿no? Es mi cuerpo, lo visto como quiero, lo muevo como quiero, le hago lo que quiero, ¿no? Y lo vemos como una parte de nuestra agencia que nos da la posibilidad de crear, de hacer, de protestar, de decir no, de correr, de hacer, ¿no? Mientras que la carne se entiende como esa otra parte que ya es pasiva. Pero esta es una categoría que nos han enseñado en realidad y que también necesitamos resignificar, entendiendo que todos los animales tenemos carne y que todos somos carne. Que cuando hacemos estas diferenciaciones, como si carne solamente pudiera ser aquello que viene de otra especie, estamos igualmente prolongando y reproduciendo este principio especista y que es también sexista y que es también capitalista. Desde ahí es que creo que el feminismo antiespecista es una de las formas de feminismo más interseccionales de todas. Y con esto no estoy diciendo mejor, sino simplemente que tiene más intersecciones, justo. O sea, hay una intersección al capitalismo, al sexismo, al capacitismo, ¿no? Que esta es una palabra que no toda la gente ubica, pero capacitismo, pues así como el especismo es la violencia en contra de otras especies animales, el sexismo es la violencia en contra del sexo, ¿no? Y la imposición de género, o el capitalismo es la violencia en cuanto a quién tiene el capital y quién lo abarca más, pues el capacitismo es un poco lo mismo, pero con las capacidades, ¿no? Desde el entendimiento de que no todos podemos hacer las mismas cosas, porque aunque querramos, no podemos, ¿no? Habemos personas que no tenemos la misma capacidad para leer, o para movernos, o para comprar, o para entender, o para siquiera sentir, ¿no? Entonces, desde ahí es que nuestras diferencias también presentan cómo van a ser nuestras identidades, nuestros gustos, etcétera, y nos ponen en desventajas. Porque para la persona que no le gusta trabajar en una oficina de 9 a 6, por ejemplo, porque a lo mejor es una persona más creativa, o porque a lo mejor solo no se le da estar en un espacio cerrado, por la razón que sea, incluso por salud física, pues le coloca en una inferioridad de capacidades. Y entonces desde ahí es que el capacitismo como violencia promueve que el valor de las personas depende de sus capacidades, de qué tanto puedes hacer, cuántas horas puedes trabajar, a cuántas personas puedes ayudar, cuántos dibujos ya vendiste, cuántos cupcakes ya hiciste para la escuela, cuánto es un asunto de cantidad, ¿no? Que entonces también juega en la desventaja de los demás animales, en cuanto a que otros animales se piensan desde esta patriarcalidad como que solamente son valiosos a partir de qué pueden dar, qué capacidad tienen, capacidad para dar leche, dar entre comillas, porque las vacas no dan leche, es su leche para sus becerros, ¿no? O para dar huevos, o sus plumas para hacer almohadas, o sus menstruaciones para crear tónicos para el cabello, o yo qué sé, ¿no? Entonces, a partir de eso es que encontramos que también a otras especies animales se les aplica estas mismas formas de violencia, de acuerdo con qué pueden hacer y para quién lo pueden hacer. Porque si simplemente fuera que pueden hacerlo, pero es para su propia hija, que le dan leche, o las gallinas se comen su menstruación, por ejemplo, las aves en general se comen sus huevos, ¿no? Son sus nutrientes para ellas. Pero el hecho de que sea para ellas, entonces no tiene un valor humano. Pero a la hora de que se involucra la opresión especista y capitalista, entonces se convierte en un producto de consumo. Y es desde ahí que las opresiones se intersectan también. Creo que además es importante también darnos cuenta que el feminismo antiespecista no es lo mismo que el ecofeminismo. Porque el ecofeminismo, que es valioso, muy valioso también, tiene por centro las luchas de los territorios y las luchas de las personas que viven en los territorios. Incluso si en algunos ecofeminismos se piensa también a las personas no humanas, ¿no? Que se encuentran en las selvas, en los desiertos o en otros espacios. Pero tiene un enfoque justo por aquello que la palabra dice eco, ¿no? Aquello que es esta economía, esta ecología, este encuentro de un medio que es integral. Mientras que el feminismo antiespecista pone la diferencia, y la razón por la que creo que es importante también reconocerlo, en el sujeto político.
que es el sujeto político animal, que también nos incluye como animal humano. Entonces hay una diferencia grande, que esa es la razón por la cual sabemos que existen muchas compañeras feministas que son ecofeministas, que defienden los territorios o defienden las poblaciones indígenas, pero ven a los demás animales como un producto aún. Y es porque no están pensando que el sujeto político de sus luchas son los demás animales. Y que esa es la gran diferencia que existe con el enfoque cuando hablamos de feminismo antiespecista. ¿Podemos pasar a la que sigue? No veo qué hora es, de lo que me extiendo. Bueno, desde este sentido es que podemos afirmar que la lucha feminista y por el veganismo debe ser anticapitalista, para dejar de considerar a las personas como cuerpos con funciones reproductivas o roles, y al mismo tiempo comprender que todas las opresiones pueden interseccionarse y nos afectan a nosotras y a otros sin distinción de especie. Y para esto creo que es importante comprender el concepto o el enfoque de la interseccionalidad, que ahora se está poniendo un poco de moda, lo cual está bastante chido. Siempre está chido que algo que es buena onda y que es ético se ponga de moda, no le veo nada de malo. Pero muchas personas siguen sin entenderlo, ¿no? Mucha gente cree que hablar de interseccionalidad es que ya de repente unimos todas las luchas y ya hacemos ahí un batiburrillo, rompecabezas y todos nos pegamos contra él. Pero no. En la interseccionalidad es importante reconocer que además es un concepto que surge del feminismo negro, que surge con Kimberly Crenshaw, que ella es una mujer activista que está en contra de la opresión laboral, particularmente para entender cómo a las mujeres negras se les oprime mucho más que a un hombre negro. Y desde ahí la comprensión de que el racismo afecta de forma diferenciada a hombres, a mujeres, a personas trans, a personas no binarias, etc. Porque los hombres, independientemente de si son indígenas, negros o con capacidades diferentes, siguen teniendo un privilegio de género, un privilegio sexual. Entonces, desde ahí es que surge este concepto de la interseccionalidad que hemos tomado prestado desde otros enfoques, o al menos yo lo tomo prestado constantemente, justo para entender cómo es que algunas opresiones se intersectan. Por ejemplo, vamos a hablar de una cerda, ¿no? No es lo mismo una cerdita, mini pig, vamos a decir, que vive en una casa, en cualquier colonia, vamos a decir, de alto ingreso de la Ciudad de México, a la que se le dan caricias y se le da amor y se le da alimento y nadie se la va a comer y no la van a matar, ¿no? A pesar de que sea de la misma especie, que una cerdita, una especie que ha sido reproducida artificialmente para convertirla en una cerda gigantesca, a la que se va a tener toda su vida viviendo en una granja y que no se le va a dar de comer para que esté saludable, sino para que sea grande y gorda, para que crezca rápidamente, entonces se le darán antibióticos y otros suplementos, ¿no? Y que al final aquí estamos viendo que la especie no significa que tengas la misma cantidad de opresión o el mismo tipo de opresión, ¿no? Ambas son cerdas. Pero aquí hay un asunto que incluso podríamos decir que es de clase, que se intersecta la clase, ¿no? Aunque sea la clase humana la que se está ahí imponiendo, ¿no? Entonces, desde ahí es que vemos que hay muchas diferencias en la forma en la que una violencia puede ser vivida por unas, en diferencia a cómo puede ser vivida por otras. Y por eso la categoría de interseccionalidad nos ayuda a tratar de comprender cómo es que se manifiestan las violencias, pero también cómo detenerlas. Desde el entendido de que para parar con las violencias hay que saber también cuál es el origen. Si no, ¿a quién le decimos para? ¿No? ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Y bueno, esto para decir que absolutamente todos, independientemente del género, del sexo, de la identidad, de las preferencias, de la forma en la que nos expresamos, etcétera, etcétera, de nuestro origen, todos merecemos vidas libres de violencia. Y para esto también entender que estamos hablando de liberación, de dignidad y de accesibilidad, que son palabras clave que yo creo que son muy importantes, que no necesariamente necesitamos hablar de la famosa inclusividad y la famosa equidad, porque muchas veces esos conceptos se quedan cortos, para empezar porque son conceptos impuestos desde Europa, impuestos desde el norte global, pero que básicamente lo que estamos diciendo es que todos necesitamos tener acceso a vidas que puedan ser dignas y ser libres para manifestarnos como queremos. Y si este tema les interesa, tengo mucho de esto en mis redes, sobre todo últimamente que estuve dando también algunas pláticas al respecto. Pero, ¿si podemos pasar al siguiente?
me gustaría que habláramos de algunas herramientas y estrategias, y ojalá tuviéramos más tiempo para hacer esto, pero me voy a ir rápidamente. Para mí sería una charla esta muy vacía si no les dejo con algunas herramientas o cosas que nos podamos plantear al menos, ¿no? Porque todas estamos viviendo las violencias y de alguna manera muchas de nosotras, independientemente de si nos identificamos o no como mujeres, también vivimos la violencia patriarcal. Entonces, para esto a mí me gustaría compartirles 3 herramientas que creo que son fundamentales. La primera es aprender cómo son las bases para una comunicación no violenta. No solamente porque eso nos va a ayudar a que nosotras y nosotros podamos expresarnos adecuadamente y pedir lo que necesitamos y empoderarnos para hacer estas comunicaciones, sino que también nos va a enseñar cuando alguien más no lo está haciendo. Porque hay muchas ocasiones que no nos damos cuenta que la manera en la que alguien más se está dirigiendo a nosotros está siendo violento, con una actitud pasivo-agresiva, o a lo mejor te dice una cosa pero por dentro se siente como, ¿qué me quiso decir en realidad? Porque su comunicación no fue clara, no fue directa, pero aparte te dejó con una sensación como de que a lo mejor se estaba burlando, o a lo mejor me estaba exigiendo algo y no entendí qué pasó. Eso sucede cuando no hay una comunicación no violenta. Y rápidamente lo que me gustaría decirles es que la comunicación no violenta tiene 4 puntos, que uno es poder expresar lo que observo, lo que siento, lo que necesito y lo que yo voy a pedir. Y desde ahí es que nuestra comunicación cambia cuando nos sentimos a lo mejor que estamos siendo violentadas, y si lo sentimos es porque lo estamos siendo, pero a lo mejor no sabemos cómo expresarlo. Y entonces una manera de hacerlo sería poder decir, mira, yo vi que esto fue lo que sucedió, o sea, como la forma más objetiva, vamos a decir, ¿no? Yo vi que esto sucedió en tal momento, tal día, ¿no? En tales condiciones. Yo sentí, ¿no?, que esto me estaba vulnerando, porque me sentí triste, me sentí enojada, me sentí frustrada, me sentí molesto. Y que aquí el punto es poderle poner emociones. Cuando no comunicamos las emociones, dejamos un montón de cosas al aire y la otra persona no acaba por entender realmente qué querías decirle. Solamente entiende que no estabas de acuerdo, pero no entendió a ti qué te pasó, a tú qué estabas pensando. Entonces es importante que sientas. Y luego sigue el qué necesito, que podría ser: yo necesito que cuando te expreses conmigo, por favor me hables más lento, porque si lo haces rápido a veces no te entiendo o a veces me asusto, ¿no? O yo necesito que tú seas claro y que me pagues lo que merezco. Necesito que tú seas claro y que me pidas qué es lo que quieres de mi parte, ¿no? Como hacer ese tipo de peticiones sobre lo que yo necesito y cómo puedo invitar a la otra persona a que lo haga. Entonces viene la parte de ¿qué pido?, ¿no? Yo te pido que con un par de días de anticipación me avises qué es lo que quieres. O yo te pido que cuando haya estos desacuerdos, entonces podamos dialogarlo en persona, o podamos escribirnos un mail, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero el punto es que este tipo de comunicación nos va a ayudar a decir esas cosas que a veces nos da miedo decir, pero también nos va a ayudar a entender cómo es que hay muchas personas que no están usando una comunicación no violenta, que no te dicen realmente las cosas de forma directa, y entonces te lastiman de una forma indirecta, pero que directamente te está haciendo sentir en un desbalance, vamos a decir, como que tú no tienes realmente el poder para poder cambiar algo en tu propia vida. La siguiente herramienta es establecer límites, y estoy segura que esto ya lo escucharon un montón de veces, pero vamos a hacernos la pregunta de cuántas veces logramos mantener los límites, ¿no? Tu mamá te trata de la chingada, no respeta tu identidad y tú vas a comer con ella de todas maneras, y es como, chale, no estoy haciendo lo que yo quiero, ¿no? Entonces, desde ahí es que creo que necesitamos aprender a comprometernos con nuestros límites, porque cuando le decimos que no a algo, nos estamos diciendo que sí a nosotras mismas y nos estamos eligiendo a nuestras opciones, nuestra identidad, nuestra persona, nuestra seguridad, nuestra dignidad. Y a veces establecer límites da miedo, pero les voy a asegurar algo: cuando ustedes ponen límites, se va la gente que en realidad no tendría que haber estado. Y a lo mejor al principio sientes como, chin, es que ya no tengo muchos amigos, pero va a llegar gente que va a respetar tus límites y que va a estar de acuerdo con tus límites y que va a hacer equipo contigo, y tú vas a hacer equipo con esas personas. Entonces los límites creo que es muy muy importante tenerlo como presente cuando no nos estamos sintiendo pues aceptadas en un entorno, particularmente con las violencias que pueden ser patriarcales, ¿no? Y desde ahí también identificar, ok, ¿qué sí acepto y qué no acepto, ¿no? Yo particularmente soy de la idea de que la tolerancia no debe de existir. Sé que es una idea que es poco popular y que no le gusta a la gente, pero les voy a decir por qué. Porque la tolerancia básicamente significa haz como que no es tan importante.
haz como que en realidad no duele tanto, toléralo, mira, es que ya está vieja tu abuela, entonces por eso te dice estas cosas. O mira, es que tu mamá tuvo una vida muy difícil y por eso es así de violenta. O mira, es que tu jefe te paga, entonces toléralo, porque si no. Pero yo soy de la idea que no se toleran las cosas, ¿no? Y eso no quiere decir que llegas y otra vez le das la patada, no, sino que platicas con una comunicación no violenta de qué es lo que tú esperas, estableces tus límites, haces peticiones y decides que tú no participas en esos entornos, ¿no? Si no te sientes cómoda, no participas. Y los límites van a ser muy diferentes según cada persona y también va a depender de nuestras condiciones de vida. Pero por ejemplo, yo, Poli, ¿no? A nivel personal, yo no asisto a ningún lugar en donde exista consumo de alcohol generalizado. Entonces no voy a bares, no voy a fiestas. ¿Por qué? Porque una de las principales causas de que exista la violencia doméstica es el alcoholismo. Entonces, para yo evitar que existan vatos que quieren venir a faltarme el respeto, que quieran tener algún tipo de acoso sexual conmigo o que puedan llegar a existir otras formas de violencia, mi límite es yo no participo en esos lugares. Eso no quiere decir que no voy a fiestas, o sea, me divierto un montón, solamente no voy a esos espacios. Eso es un límite para mí, a nivel personal. Pero como eso puede haber otras cosas para ustedes, que de acuerdo con su personalidad y sus contextos puedan decir, bueno, yo solo voy a comer con la familia si la familia asume que la alimentación es basada en plantas, que no va a haber el cuerpo de alguien nucleado en el centro de la mesa. Y si me quieren así, qué bonito. Y si no, es doloroso, pero hay que entender que realmente no quieren convivir contigo, que solo te quieren controlar, que lo que quieren es que tú estés en un espacio con sus reglas, donde tu identidad no importa. Y a veces estas cosas suenan muy fuerte, y lo son, pero de verdad les juro que necesitamos establecer esos límites por cuidado personal, pero también cuidado comunitario. Porque si no, tampoco estamos creando otros entornos que puedan ser libertarios y seguros para todos, sino que seguimos reproduciendo estas violencias, ¿no? Y voy a sonar como persona vieja, pero yo me acuerdo hace 10 años, cuando yo empezaba en el feminismo, y no existían estos foros, ¿no? Y no existía queso BioLife en Walmart. Y no existían un montón de cosas. Y de todas maneras buscábamos con radicalidad, ¿no? Poner el antiespecismo. Y nos veían como que éramos gente loca. Todavía nos ven como que somos gente loca, los veganos. Pero ahora es muy fácil ser. O sea, fácil entre comillas. Yo sé que sigue habiendo dificultades, ¿no? Pero el punto es que esos cambios suceden porque hay radicalidad, porque hay límites. Entonces, también parte de nuestra acción política, de nuestro activismo, es establecer esos límites dentro de la cultura y de las relaciones personales que tenemos con otras personas. Eso no pleonasmo, pero las relaciones personales con otras personas, porque eso nos va a ayudar también a crear un espacio más seguro para la generación que sigue, que sigue, que sigue. Y bueno, por último, creación de lineamientos y protocolos contra las violencias. Y esto lo digo específicamente para quienes hacen activismo o para quienes trabajan en una oficina en espacios que son mixtos o quienes tienen grupos de lo que sea, ¿no? Que tocan en una banda o que hacen arte colaborativo, etc. Creo que se nos ha educado a que aceptemos todo, pero la realidad es que necesitaríamos justo estos límites llevarlos a un consentimiento y a un entendimiento que pueda ser colectivo. No es tan difícil. Estamos hablando de poder tener valores compartidos, ¿no? Entonces vamos a decir que yo trabajo en un colectivo, como yo real, ¿no? Yo soy parte de Brigada Animal México. En Brigada Animal México establecemos cuáles son nuestros valores compartidos. Y decimos, pues nuestros valores son la asertividad, la proactividad, la radicalidad, la anarquía, la equidad, el anticapitalismo, anticapacitismo, antitodo, ¿no? La amistad, la afectividad. Y entonces a partir de esa base decimos qué queremos ver en el mundo. Y entonces, si se acerca a nosotros alguien que quiere ser parte de Brigada Animal, que no comparte alguno de estos valores, porque no es feminista o porque a lo mejor es una persona que discrimina con base en las capacidades diferentes, etc., pues no es su lugar, no se le acepta. Y esa es una conversación que a mucha gente también le duele, pero que por eso siempre digo que la inclusión no es la solución. Porque cuando incluimos a todos, no todas estamos seguras. Cuando incluimos a todos, no todes, sentimos que el espacio es nuestro. Entonces, para hacer que los entornos puedan ser lugares seguros, necesitamos establecer también estas herramientas que nos digan que sí y que no. Y con base en eso, en colectivo también, crear protocolos. Que los protocolos son básicamente cuestionarios que ustedes hacen, ¿no? En colectivo, con sus amigas, con sus amigues, colaboradores, en la oficina, de qué hacer en caso de, ¿no?
¿Qué hacer en caso de que un compañero de trabajo esté acosando a otra compañera por redes sociales? Y entonces ahí es donde entra esta parte de la tolerancia. Bueno, pues se le da un aviso, lo puede hacer una vez, o se platica con él, ¿no? O se le dice tu interacción no es adecuada, te pedimos que te retires del espacio. Entonces, puede ser muy diferente de acuerdo con los tipos de violencias, hay muchas violencias diferentes, y esto es también un comercial, porque Brigada Animal va a sacar un podcast próximamente, en un par de semanas, que es justamente sobre cómo crear lineamientos y protocolos. Entonces, igualmente les invito a que sigan a Brigada Animal México en redes sociales, todo lo que hacemos es gratis, entonces por ahí pueden encontrar también más de estas conversaciones. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Yo estoy muy bien. Pensé que no iba a llegar. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Y bueno, les traigo también justo el QR, por si quieren copiar, bueno, tomarle foto, de lo que es el podcast de Brigada Animal México, porque no solamente hablamos de estas temáticas, ¿no? En Brigada Animal México tenemos un enfoque muy fuerte sobre el cuidado comunitario de los activistas. Y esto es así porque creemos que la mayoría de los activismos que se hacen por los demás animales hacen el clásico enunciado de, pues las vacas la pasan peor, entonces tú te aguantas, ¿no? Y pues no es cierto. O sea, no es cierto porque volvemos a la interseccionalidad, ¿no? Puede que haya vacas que estén dentro de las granjas, que estén viviendo presión, que están siendo forzadas a consumir alimentos o lo que sea, que les separan de sus hijos, pero también hay muchas personas viviendo un montón de violencias a las que también se les ha obligado a la esterilización, a las que no acceden a alimentos diarios, las que no tienen un lugar con desagüe, con agua corriente, con todo lo que pensamos que son derechos humanos, pero que no todos tenemos. Y entonces no tenemos las mismas condiciones como para decir, como todos los humanos ya tenemos derechos humanos, pues entonces ya no importan los derechos humanos. No estamos ahí, claramente, estamos viendo un genocidio, ¿no? En tiempo real, de hecho varios. Está el de Palestina, está también en África sucediendo en la República del Congo y en otros lugares. Entonces también recordemos esa parte de que incluso aquí mismo en México, ahora, ¿no? En el movimiento zapatista en Chiapas, también están siendo las compañeras y los compañeros profundamente violentados por las fuerzas policiales. Entonces, mientras no tengamos todos la misma base, claramente sigue habiendo todas estas dificultades como para decir cómo hacemos que un movimiento y que un grupo de activismo pueda llegar a tener condicionantes justas, dignificantes y accesibles, porque no todos pues vamos a tener el mismo tipo de acceso a cualquier recurso, independientemente de si es el internet o el agua o los chicharitos o lo que sea, ¿no? Entonces, desde ahí es que pues tenemos muchos podcasts que van sobre este tema, ¿no? Sobre cómo pensamos que el veganismo tiene que ser popular, que el veganismo no tiene que ser una moda de plant-based, de que ahora todo se vende y tiene sus marcas, y qué bonito que hay tanto consumo vegano, pero también pensemos que no estamos aquí todos porque no todos podemos pagar productos, ¿no? Plant-based. Entonces, ese tipo de cosas son las reflexiones que hacemos desde ese espacio de cuidado comunitario, junto con un montón de pedagogía que es pura y dura antiespecista, radical y anarquista, ¿no? Entonces les invito a que sigan por ahí esos espacios. Pero también otra cosa que quiero compartirles es un taller de cuidado comunitario, donde hablamos más de estas temáticas, y en ese taller, que también es gratuito, si a ustedes les interesa, pueden aprender mejor cómo se ven estos modelos de resolución de conflictos colectivizados, y cómo es que si ustedes están teniendo conflictos colectivos, pueden asumir algún recurso o alguna estrategia, palabra, algo que les ayude para empoderarse y también pues participar, ¿no? de las soluciones. Entonces, pues más que nada esto es lo que tengo preparado para ustedes. No sé si tienen preguntas o si tienen comentarios, dudas. Adelante. Me gustaría saber cuando existe algún abuso o acoso dentro del movimiento, ya sea vegano o feminista, que muchas veces pues somos muchas morras las que nos movemos en estos espacios, ¿no? Cuando existen ese tipo de cosas por parte de algún vato, ¿cuáles serían como los pasos a seguir? Si esperamos algo del vato, simplemente lo cancelamos de por vida. Sé que es importante mantener esos espacios y para mí también lo es como que las morras se sientan seguras, pero ¿cómo se vería como esta serie de pasos para primero proteger a las mujeres y también si esperamos una disculpa de su lado o si se disculpa y ya lo perdonamos o cómo sucede todo eso? Muy buena pregunta. Creo que es como por pasos. Primero que nada hay que hacer contención con la víctima, ¿no? Hacerle entender que no tiene que decir ni hacer nada con lo que no se sienta cómodo.
Y eso a veces significa que no habla de lo que le pasa. Y está bien, es por salud mental y es por preservación personal, ¿no? Entender que la persona que comete cualquier forma de violencia ya no puede ser una persona apta para sostener relaciones dentro de un grupo, independientemente de si son relaciones laborales o amistades, etc. Porque si no, también eso invita a poner en riesgo a otros. Y entonces desde ahí es que también necesitamos esta radicalidad, ¿no? De entender que cuando yo no le enuncio a alguien que lo que hizo no es aceptable y que entonces tiene que irse de este espacio, lo que estoy haciendo es sostener, ¿no?, la violencia. Y además el trauma para ella, lo estamos revictimizando. Le estamos diciendo, bueno, pues si quieres mantenerte en tu espacio, tienes que venir y convivir con tu violentador. Eso está terrible, ¿no? Entonces, de ninguna manera. ¿Qué se hace? Justo cuando ya existen protocolos, está ese procedimiento, ¿no? Ese paso a seguir. Entonces, para este caso específico, por ejemplo, en Brigada Animal México lo que haríamos sería decirle al tipo que ya no es bienvenido, ¿no?, que tiene que retirarse. Y buscaríamos contención para ella, ya sea comunitaria, entre las personas que nos encontramos en el espacio, o facilitarle que pueda tener acceso a terapia y seguimiento psicológico también para procesar su trauma. Facilitarle también este apoyo que es más que nada emocional. O sea, me canso de decir constantemente en redes sociales y en la vida en general que cuando algo le pasa a alguien, acércate y dile, lamento lo que te pasó. La validación es algo que casi no existe, y decirle qué puedo hacer para ayudarte, que a lo mejor la persona no sabe qué puedes hacer para que le ayudes, pero sí, escucharle y ofrecerle propuestas, ¿no? No como el clásico consejo de la tía que viene y te dice, ay, hija, ¿por qué no te cortas el pelo y haces? No, sino como un consejo de, mira, a lo mejor esto no te sirve, y si no te sirve, deséchalo, no me voy a ofender, ¿no? Pero creo que quizás te podría ayudar, sí, y ofrece cosas que a lo mejor tú crees que te podrían ayudar, desde te acompañamos al transporte público para que no te lo encuentres, ¿no? O te ayudaría si creamos un comité para que en acciones en calle no se le permita la llegada al tipo, ¿no? Denunciar es importante siempre y cuando ella se sienta a gusto con ello. Y la denuncia no solamente es frente a una institución policial, sino la denuncia comunitaria, porque insisto en que si no seguimos poniendo en riesgo a las compañeras, ¿no? Entonces es muy difícil alzar la voz en ocasiones, pero más difícil es ver que algo sigue sucediendo, ¿no? Algo que creo que es muy importante es que todos los hombres se puedan convertir en aliados en estos momentos, porque para nosotras muchas veces va a ser difícil, porque como mujeres que vivimos, 9 de cada 10 mujeres vivimos acoso sexual, ya lo vivimos, ¿no? Entonces muchas ocasiones nosotras mismas ponernos de frente a un tipo que está acosando a otra es un estrés postraumático fuerte, ¿no?, como para que tú puedas hacerlo. Pero es necesario, por eso es que el feminismo no es solo cosa de mujeres. O sea, necesitamos que otros hombres, que otras personas no binarias, personas trans, personas con identidad que sea, con una corporalidad mayor, nos hagan sentir seguras. Porque en ocasiones eso ayuda un montón, ¿no? A veces te sientes como que si el tipo se enoja ya perdiste y ¿qué haces? Pero si estás acompañada, si está contigo alguien que te defiende literalmente como muralla, cambia mucho la situación, ¿no? Entonces creo que el acompañamiento, creo que el acuerparnos, o sea, y de ahí tan interesante y tan importante estas conversaciones sobre el cuerpo, ¿no?, la carne, etcétera, pero el estar ahí para nosotras físicamente, ¿no?, moralmente, es muy importante. Y yo sugeriría también crear espacios para aprender a identificar estas violencias, ¿no? Porque en ocasiones no sabemos, o en ocasiones algo nos vibra como, este vato no me vibra, ¿no? Como que la forma en la que veo que habla con otras no creo que sea adecuada, pero como que no lo enunciamos del todo porque nos da pena o porque no sabemos si nos estamos mal viajando. Yo les digo que no se están mal viajando, porque la intuición no es un conocimiento que cae del cielo mágicamente porque somos brujas, o sea, sí somos brujas, pero es esa parte, ¿no? La intuición en realidad es la capacidad que tenemos de reconocer patrones de comportamiento. Entonces, si estás viendo algo, si estás sintiendo algo, es porque ya lo viste, ya lo viviste, ya lo escuchaste antes. Y entonces lo que estás haciendo es utilizar tu comportamiento, tu histórico, ¿no?, de algo que ya te pasó una experiencia, para poder decir, esto no está chido. Entonces, si su intuición les dice, este tipo no me vibra, no lo aceptan. Si tienen duda,
y hay otros compañeros, si este es movimiento mixto, pídanle que hablen con él, ¿no? En Brigada Animal México tenemos 2 programas y podcasts sobre masculinidades, dado por hombres, en el que platican estas cosas, ¿no? Entre hombres, así como de a ver qué onda con cómo hablamos, que está chido decir que no, ¿no? Porque también entre los hombres muchas veces no hablan de esas cosas. Y entonces espera que las mujeres eduquemos a los hombres para que no nos violenten, está chingada, ¿no? Entonces necesitamos también un movimiento activo y recíproco que esté con nosotros. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? Adelante. Me hizo mucho sentido lo que dijiste de educarlos. Creo que esa parte es un tanto difícil, ¿no? Porque yo siempre había sido como muy radical. Si tú, como vato, no te quieres educarte y aprender más sobre el movimiento, aprender qué es violencia, qué no es que, o sea, yo siempre como que sacaba, ¿no? Salgas de tu vida. Y últimamente me he vuelto un poco más tolerante ante esas cosas, ¿no? Porque creo que a veces como morras, pues sí, vemos un poco más allá de algunas cosas que ellos simplemente no quieren ver, ¿no? Como por ejemplo algo de lo que yo estoy como, pero no, ¿cómo se puede decir? Que yo creo que he intentado abolir o que yo no lo consumo, que es el contenido, pues el porno y todo eso, por toda la historia que trae, ¿no? Es violencia, el porno es violencia. Es violencia. Entonces, hasta un cierto punto en que como mujer creo que siempre trataba de abolir igual estos espacios donde se encontraban vatos y consumir ese tipo de cosas, y lamentablemente me he encontrado como en un espacio así. Entonces, ¿hasta qué punto una puede decir no tengo que ser tan radical y entender que pobrecito, ¿no? Él creció así, es lo que él aprendió, para él es diferente? ¿Hasta qué punto? O sea, o simplemente no hay un punto, simplemente tienes que de verdad ser radical y decir, ¿sabes qué? Si tú no quieres aprenderlo, no lo aprendas, pero no tengo por qué hacerlo. Es complicado, ¿no? Sí. Yo te diría, tú ya te respondiste. O sea, ¿por qué? Porque tú misma ya lo estás diciendo como hasta qué punto ya le dijiste y él no quiere aprender. O sea, ya le dijiste, ya. O sea, tú ya le dijiste que por favor aprenda de un tema. Si no tiene la voluntad para hacerlo, ya no depende de ti. No tenemos que ir nosotras así de la manita. Mira, ve, hay algo que se llama Google, le puedes poner ahí feminismo. O sea, no. Entonces ya no nos corresponde. Ya no nos corresponde porque si no sostenemos también la idea de que nosotras somos la maestra y la mamá del mundo. No lo somos. No tenemos que cubrir esos roles, ¿no? Y amorosamente podemos tratar de educar a otros cuando tenemos ganas, ¿no? ¿Hasta dónde? No sé, por ejemplo, cuando mi sobrino era más pequeño, pues todo el tiempo estaba yo hablándole, oye, mira, hay personas que son gays, hay personas que son trans, hay personas que... Y te educo, porque mira, la violencia es sexista, no. Ahí sí, por ejemplo, ahora es un adulto, yo no voy a hablar con él de estas cosas, ¿no? Porque si yo identifico que sus conductas me hacen sentir incómoda, ya también, aunque sea mi sobrino querido, esto es un caso ficticio, no, yo no tomo nada, pero si yo estoy identificando, ¿no?, que ya me hace sentir incómoda, así sea mi sobrino querido, mi amigo querido, ya me está violentando a mí, porque ya está usando su privilegio de la ignorancia, ¿no?, de género, para que entonces yo tenga que cubrir un rol de género como cuidadora y maestra y todas las etcéteras, ¿no? Y que de alguna manera, o sea, convivir con alguien que consume este tipo de cosas, siento que, bueno, no siento, sí siento que a mí como mujer me violenta, o sea, me siento violentada porque de alguna manera estás como que todo el tiempo sobrepensando, ¿no?, en qué te hace falta, en si solamente eres vista como eso, ¿no?, como un pedazo de carne, o sea, yo sé que tal vez está mal dicho eso, pero yo siento que sí es violento, es muy violento. O sea, yo siempre he tratado como de estar lejos de esos espacios, y de hecho cuando yo tenía amigos y decían, es que yo consumo porno, es que yo compro esto, era como de, mira, la verdad, salte de mi vida porque no me interesa. Pero sí, o sea, de alguna manera sí te violenta. Tal vez no es directamente, no, sí es directo. Un golpe, sí es directo. Sí es directo, y esto está muy normalizado, sí. Pero vamos a hablar de esto. O sea, el 90% del porno que existe en el mundo es pedofilia y no es consentido, son esclavas sexuales. Entonces la gente que mira porno está también reproduciendo, naturalizando la idea de que los cuerpos femeninos
son para consumo, pero además es un consumo no consentido. Entonces vamos a tener claro también eso en primer lugar, ¿no? Lo otro es que no necesitas porno para excitarte, ni para tener orgasmos, ni para tener relaciones sexuales chidas. Todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque el porno reproduce también esta idea de que las mujeres solamente existimos para dar placer. O sea, en el porno no se ve a hombres haciéndonos sentir placer, para empezar, rara vez, ¿no? Y cuando sí es un placer absurdo, porque ninguna mujer cuando tiene un orgasmo se pone a gritar ahí como guacamole. O sea, eso no pasa, ¿no? Entonces también crea estas ideas que son estereotipos de cómo las mujeres tenemos que vivir el sexo, y que esa es la razón por la cual el 70% de las mujeres que tienen relaciones sexuales con los hombres no tiene orgasmos, mientras que el 70% de las mujeres que tienen relaciones sexuales con las mujeres tienen orgasmos desde el primer encuentro. Entonces eso habla claramente, no solamente del conocimiento del cuerpo, sino de esos estereotipos que existen alrededor del cuerpo. Definitivamente es violencia. O sea, pensémoslo como, no te está pasando a ti, pero ahí del otro lado del mundo hay un montón de morras esclavizadas, forzadas a verse de cierta manera, a actuar de cierta manera, y un montón de gente creando además una narrativa cultural desde Hollywood y otros espacios en los que te hacen creer que es natural ver sexo todo el tiempo en pantalla y que el porno está bien. Y no es cierto, el porno no está bien y nunca va a estar bien. ¿Querías comentarlo? Pues tan solo la noticia de esta señora Pelicot en Francia, que su esposo la drogaba y mientras ella estaba drogada e inconsciente, una bola de fulanos que accedían a la cama de esta mujer para violarla. O sea, ¿cómo puede ser posible que estos fulanos se escuden con que el cuerpo de la señora era porque el señor daba consentimiento por ser el esposo? O sea, esta es una realidad que nos atraviesa a todas, y que mientras no sea tal cual clarificada de que esto está mal, vamos a seguir siendo invisibilizadas y vamos a seguir siendo las culpables de nuestra propia sumisión, de nuestra propia problemática, cuando que no debe de ser así. Las cosas tienen que ser claras. Y ninguna culpa es nuestra. El problema siempre es el sistema patriarcal. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho por haber estado por acá en esta charla. Agradezco a la Ola también y a la gente que nos mira en línea también. Gracias, muchos de ustedes. Y si tienen cualquier duda, comentario, quieren continuar la conversación, están pasando por un momento difícil y no saben con quién dialogarlo, a mí me encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos lados como Polifacética, y véanme como realmente la amiga aquí a tu lado, ¿no? O sea, no como una fulana otra vez que dice cosas, porque nos necesitamos y hagamos comunidad. Muchas gracias.